ello, tenemos un invitado invitado especialísimo, de lujo, claro que sí. Sí. Le vamos a dar la bienvenida. Qué placer, sí. Qué placer, pero qué momento. Ojalá fuera otro. Bueno. Ojalá fuera otro y pudiéramos hablar del proceso electoral. Bueno, pero además es la federalidad. Sí, tenemos con nosotros a Germán Martínez, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, jefe de bloque, articulador, ¿sí? Uno de los grandes articuladores de las Fuerzas Nacional Populares, vicepresidente del PJ Nacional junto con la compañera Cristina. Germán, qué placer tenerte. Bueno, nunca elegimos los momentos en que se dan las cosas, así que acá estamos. Buen día para todos, para todas. Aún en estas circunstancias, sin dudas. Así que bueno. Sí, aquí la comunidad de Latinoamérica y el Caribe, por supuesto que quiere entender un poco más, dimensionar de qué se trata el caso del Lawfare, que implica la ruptura democrática directamente en nuestro país. Bueno, a mí no me cabe la menor duda que ayer se consumó la infamia, ¿no? Para los que no vienen siguiendo necesariamente este tema de cerca, estamos hablando de 12 años alrededor de estas causas, ¿no? Un primer tramo que se vivió en la provincia de Santa Cruz y donde hubo una primera decisión de la justicia de correr a Cristina de todas estas primeras acusaciones, allá 2013, 14, 15. Llega Macri a la presidencia de la Nación y lo que se da es una subida, como se dice habitualmente, del expediente a la Justicia Federal. Viene el interventor de la Administración Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y sobre un informe de auditoría que decía una cosa, él hace otra y hace una denuncia penal contra Cristina. Por la misma causa en la que ya había sido juzgada en Santa Cruz. Y ahí 10 años sistemático de ir trazando todo un camino de manera tal que el expediente se encuentre con los jueces y los fiscales amigos de Macri en cada una de las instancias. Y cuando decimos amigos, ¿no? Los que iban a jugar al pádel, los que iban a jugar al tenis, los que se juntaban a comer asado, los que jugaban al fútbol, los que visitaban a Macri en Casa Rosada mientras que era presidente de la Nación. Y en todas esas instancias, Cristina siempre poniendo la cara, siempre diciendo lo que había que decir, siempre respondiendo con su propio cuero, diríamos en Argentina, a las acusaciones, hasta lo de ayer, ¿no? Que lo de ayer, el fallo es vergonzoso, pero las 72, 96 horas anteriores son bochornosas. Lo que se ha vivido de rumores impulsados por la propia Corte Suprema de Justicia, off the record con periodistas de tribunales que se transformaban en títulos en los diarios y portales y que sobre eso construían, como se dice habitualmente, un estado de opinión pública alrededor del fallo. Con el lunes a la tarde un a vivo total de por dónde iba el expediente, quién lo había redactado, en la oficina de quién estaban. Yo recordaba, para los que tienen un poquito más de edad, en Argentina había un programa llamado Todos por 2 pesos, donde en un momento Capusotto y Alberti dicen, bueno, que estaban viniendo los dólares del FMI y ponen los dólares en una motito de delivery. A mí, digo, acá faltaba la motito de Todos por 2 pesos llevando el expediente de un lado a otro, que cuando los dólares llegaron al estudio explotó la moto, pero era así, y ayer a la tarde, con los periodistas leyendo fallos falsos, fake, diciendo, fulanito ya firmó, fulanito está firmando, fulanito está llegando para firmar. Realmente es lamentable. Bueno, digo, me parece que se consumó una infamia que va a tener consecuencias en términos políticos e institucionales, va a costar volver a creer en la justicia argentina después de lo que pasó ayer, y creo que el estado de degradación institucional de la justicia argentina y de la cabeza del Poder Judicial Argentina, que es la Corte, me parece que es absoluta, ¿no? Sí, Germán, una pregunta, porque me imagino lo que debe estar pasando en tu teléfono por ahora. ¿Qué está pasando? Porque la sensación de malestar en los cuerpos de los compañeros, compañeras militantes, ¿no? Es enorme. Las movilizaciones autoconvocatorias están rebasando en más de un punto del país, en lugares que uno creería insospechados. Soy de Río Cuarto y te puedo hablar de lo que está pasando en Río Cuarto.
Pero ¿cómo se está condensando esta situación y cómo vas viendo vos, desde tu lugar fundamental de articulación en el Partido Justicialista, en la Cámara de Diputados, ni más ni menos, cómo se van conjugando las fuerzas políticas y sociales en torno a el qué hacer en este momento de tanta infamia y tanta zozobra? Bueno, me parece que lo primero que tenemos que ser aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad partidaria, institucional, de representación, es tener mucha empatía con cada compañero y compañera, ¿no? Porque no se la vive de la misma manera, depende el estilo de militancia que cada uno tenga, ¿no? El compañero o compañera que tiene un espacio de organización militante o que pertenece a un espacio de organización militante, la propia organización en algún lugar contiene. Tenés bronca, tenés tristeza, tenés angustia, pero la organización contiene y ordena. Pero nuestro espacio político tiene un montón de adherentes, de compañeros y compañeras que tienen las mismas ideas que todo el resto, pero que no tienen necesariamente una matriz de organización. Y ayer muchos en la puerta del PJ Nacional, en calle Mateu, me decían, ¿y ahora qué hacemos? Y digo, bueno, hay que hacerle caso a Cristina en lo que dijo al final del discurso. Ella habló de militancia, de organización y de mucha empatía y de ejercer la representación política de aquellos sectores dañados, perjudicados por la política económica de Milei y por este proyecto de país. Y yo creo que a todos nuestros compañeros y compañeras lo tenemos que invitar a eso, sí decirles, no es tiempo de llaneros solitarios, no es tiempo de acciones aisladas e individuales, más que nunca organización. Si no te gusta ninguna de las organizaciones que tenés en tu territorio, armá una, pero vinculala al resto, digamos, ¿no? Me parece que es un tiempo de mucho trabajo en red y esto que vos estás diciendo efectivamente pasó, a mí me tocó verlo en Rosario, si bien yo estaba en Buenos Aires. Rápidamente nosotros en los días previos ya al fallo nos habíamos activado, yo soy el secretario general del PJ de Rosario, y habíamos activado, habíamos armado todo por si esto sucedía. Sucedió, rápidamente se activaron todos los espacios organizativos con mucho espíritu de unidad, con una fuerte articulación interna, y creo que nosotros tenemos que sostener en el tiempo eso, ¿no? Y tendremos que armar los dispositivos que hagan falta, porque más allá del fallo nosotros no vamos a dejar de pelear por la inocencia de Cristina. Y creo que eso tiene que ser. No tenemos que dar perdida ninguna pelea. Ninguna. Y no estoy hablando solamente en términos judiciales, también en términos de memoria colectiva y en términos de opinión pública. Nosotros no podemos permitir que un fallo de cuarta que avergüenza a la justicia argentina transforme en verdad algo que es falso. Entonces nosotros tenemos que hablar de ese derrotero judicial, pero básicamente tenemos que decir qué es lo que quiere ese fallo judicial, que es efectivamente intentar apagar o amortiguar o disminuir el poder de la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, que es sin lugar a duda la voz más potente que se le opone a este proyecto de país y a este proyecto económico. Hoy Clarín, hay un momento que lo puse en mis redes, una página dice, el gobierno lamenta que la sacaron a Cristina de lo electoral. Y a la vuelta dice, el gobierno celebró el fallo. ¿Celebran o condenan? ¿O lamentan, digamos, ¿no? ¿Qué es, digamos, no? Entonces, el principal beneficiado en términos políticos acá es el gobierno de Milei. Y se acabó esa idea, no, de que Milei la quiere en la cancha. Mentira, nunca la quiso tener en la cancha. Yo lo vi en el Congreso con ficha limpia, lo vi como en todos lados. Y aparte otra cosa que después, si quieren hablamos, esto se da en el momento donde el gobierno de Milei está metido en todos los negociados que pueda. En todo, arrancando por Libra, pasando por la hidrovía, terminando por los alimentos, por las autopistas concesionadas, en todos los negocios está Milei. Bueno, ni que hablar los temas vinculados a la deuda, que Cristina lo marcó mucho más claramente el día lunes, cuando tuvo la oportunidad de hablar en el Partido Justicialista, y dijo, no le puso nombre, pero yo los pongo. Si los Caputo y los Sturzenegger andan sueltos por la calle, habiendo hecho todo lo que hicieron alrededor del tema de la deuda externa de la Argentina, bueno, quizás
que yo vaya presa sea un acto de dignidad, un certificado de dignidad. Y a mí no me cabe la menor duda que es así. Germán, una cuestión también, porque bien caracterizabas el rol de los medios hegemónicos de comunicación, ese conglomerado de poderío económico y político muy fuerte, el rol del partido judicial, digo, cuando uno recorre la región encuentra estas dos patas en función de también el poder político concentrado y con tintes de derecha y cada vez más fascistoides, más reaccionarios, como las tres patas del Laufer, ¿no? Y vas a Bolivia y tenés una cantidad de casos en contra de Evo Morales, en Ecuador Correa, en Brasil Lula. Digo, Cristina también mencionó que había estado conversando con Lula, o se dijo que había estado conversando con Lula. Un poco si tenés alguna mirada en torno a lo que está aconteciendo en materia internacional, en materia regional, el posicionamiento de los actores también en solidaridad y en algún punto, ¿no? Bueno, me parece que este eje que se instala fuertemente en la Argentina, que en más de una oportunidad nuestro compañero Leopoldo Moró ha hablado de democracia versus corporaciones, me parece que también va a atravesar la dinámica regional. Lo que pasó con Cristina indudablemente va a tener repercusiones no solamente en las áreas más cercanas a la Argentina, sino que va a ser una noticia global y que va a requerir que lo abordemos en esos mismos términos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es no abandonar ese escenario, darnos los esquemas organizativos para alimentar todos estos debates que se van a generar en la región y en el mundo a partir del fallo de Cristina y sus vinculaciones con estos mecanismos persecutorios como el lawfare, ¿no? Por lo tanto, yo invito, ustedes son parte de ese entramado de compañeros y compañeras que les gustan las cuestiones internacionales, ¿no? Bueno, hay que juntarse con todos los espacios que pueden dar una mano ahí. Hay una Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, tenemos ex cancilleres de primer nivel, tenemos ex embajadores de primer nivel. Hay que articular todo eso en una estrategia de conjunto que permita sostener el posicionamiento de la inocencia y la libertad de Cristina en el plano internacional. Digamos, ¿no? Eso no lo va a hacer nadie si no lo empujamos. Porque es cierto que cada uno de nosotros tenemos roles institucionales, pero tiene que haber un calorcito descentralizado que empuje las cosas en un determinado sentido. Así que empujen y traten de... Eso lo primero. Lo segundo, yo creo que nos vamos a encontrar con una red de apoyo muy amplia, que la tenemos que alimentar, que hay que invitarlos a que se pronuncien esto que se vio con el Grupo de Puebla incipientemente. Yo creo que puede ser mucho más amplificado todavía. Que tenemos que además llevar este tema a los principales foros internacionales. Cuando estamos hablando, no estamos hablando solamente de organismos internacionales, que también hay que hacerlo, sino en cada foro en términos de espacio de encuentro, ahí tiene que estar nuestra voz. Y vos sabés que hoy eso no es solamente viajar, sino que hay un montón de espacios donde se vinculan a través de la comunicación como ustedes, a través de cátedras en distintas universidades, de eventos, de redes de los partidos políticos, ¿no? Me parece que hay que articular toda esa estrategia, hay que alimentarla, hay que sostener, porque va a ser un apoyo importante, muy importante, principalmente porque yo ubicaría este hecho. En la larga historia del peronismo va a quedar claro dónde está este hecho, ¿no? Este hecho es una continuidad del encarcelamiento a Perón antes del 17 de octubre del 45, del golpe de Estado del 55, del bombardeo a la Plaza de Mayo y a la Casa Rosada, que ahora vamos a recordar los 70 años el día lunes, de los fusilamientos a los compañeros de no solamente José León Suárez, sino de la resistencia peronista, la continuidad de todo lo que pasó durante los años de la doctrina de seguridad nacional, de los fusilamientos de Trelew, el 24 de marzo del 76, va a haber una línea histórica, y en esa línea histórica va a estar el fallo contra Cristina, como estuvo el intento de asesinato y como está el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, nosotros además de eso vamos a tener que ubicar en la línea histórica más corta de un gobierno nacional y de un poder económico que requiere un poder político cada vez más disciplinado y cada vez más autoritario para lograr sus objetivos.
Entonces nosotros allí es donde vamos a tener que tratar de trabajar también. Este hecho no solamente es preocupante en términos de la larga historia de peronismo, antiperonismo en la Argentina, es un hito en ese sentido, sino que además es un paso más en un gobierno que está necesariamente destinado a ser cada vez más autoritario y más fascista para poder lograr los objetivos que las corporaciones económicas quieren conseguir. Y yo creo que eso es lo que hay que ir dejando blanco sobre negro. Y todos aquellos que ayer salieron a festejar y a saludar el fallo de un falso republicanismo, bueno, sepan que están abrevando en una estrategia que lo va a tener a ellos como, no como beneficiarios, sino como víctimas. O alguien se cree que si esto continúa en su increyendo autoritario, Martín Lustó se va a salvar. ¿Alguien cree que eso? O el PRO se va a salvar, o el gobernador de mi provincia, Maximiliano Puyaro, se va a salvar. No, señores, cuando el autoritarismo se instala y se refuerza y adopta las características fascistas que está adoptando en la República Argentina, todo aquel que esté en contra de esos intereses pasa a ser automáticamente puesto en la lista de las posibles víctimas. Y aquellos que decidan otro camino, habrán decidido entre la autonomía política y el ser felpudos de ese poder corporativo para llevar adelante, no los objetivos de ellos, sino los objetivos de aquellos a los cuales ellos quieren estar cerquita como disfrutando el calorcito del poder corporativo, ¿no? Bueno, a mí esas cosas me interesan muy poco. Germán, breve, sé que tenés poco tiempo, estás ahí a las corridas. Sí. Una última pregunta. ¿Qué se espera de la labor dentro del Partido Justicialista y qué se espera de la labor dentro de la cuestión parlamentaria con el tema? Bueno, el Partido Justicialista, yo creo que hasta ayer el primer objetivo era tratar de evitar lo que sucedió. Ahora me parece que hay una estrategia que dar, que es cómo se sostiene en el tiempo y en el territorio esto que yo te venía diciendo antes, respecto a las cuestiones más vinculadas a sostener no solamente la inocencia, sino la injusticia alrededor del fallo que condenó a Cristina, ¿no? Y creo que va a haber algunas acciones y orientaciones que van a tener característica nacional, y va a haber mucho que se va a jugar en el territorio, ¿no? Va a haber mucho que se va a jugar en las departamentales del Partido Justicialista, en los partidos justicialistas provinciales, y ahí es donde yo te digo que va a haber grandes orientaciones, pero que un pedazo va a tener que ver con la voluntad de los compañeros y compañeras militantes de generar cosas. Yo le diría, 16 de junio del 55, el lunes, 70 años. Yo no sé si lo va a pedir el PJ Nacional, del cual soy parte. Lo que digo es, cada básica, cada departamental, cada peronismo provincial tiene que recordar los 70 años de los bombardeos a Plaza de Mayo y a la Casa Rosada y vincular ese hecho con este fallo contra Cristina. Entonces, digo, me parece que hay que, sin desmarcarse, hay que receptar las orientaciones generales, pero darle mucha vida en lo territorial y en lo local, que es donde se termina jugando el mayor vínculo con los ciudadanos y con las ciudadanas. Extraordinario. Este pueblo lo demostró un 17 de octubre cuando se esperó que fuera un 18, así que en esa larga historia de lucha popular que también Cristina todo el tiempo recupera, totalmente. Y ayer lo hizo con mucha claridad en la puerta del PJ, nos inscribimos, así que no sé, realmente Germán... Gracias a ustedes. Y al compañero o compañera que pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Hay que tener a mano en el teléfono el último minuto del mensaje de ayer en la puerta del partido, ¿no? Militarse, organizarse y representar a todos aquellos que se ven perjudicados por este proyecto de país que tiene Javier Milei como presidente. Extraordinario. Germán, gracias. Sé que estás a las corridas, sé que es un día dificilísimo. Vuelvo al Congreso. La verdad. Decí que están cerquita. Sí. Así que un placer enorme y bueno, esperamos tenerte con más tiempo para charlar en profundidad del proceso político general, del escenario electoral que sigue estando latente. Todo esto tiene la vinculación electoral obscena, clara, de efectivamente un anuncio de Cristina de pretenderse candidata y una semana después, ¿no? Bueno, estamos aquí, martes, miércoles, jueves, a la mañana temprano, para mí es mejor, después se me empieza a complicar. Germán, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, gracias totales.